sitio donde tenemos una secreción es la cavidad oral. Esto es representado por la saliva, donde diariamente se producen aproximadamente 800 a 1500 cc de saliva al día. Una cantidad bastante considerable, que va a venir de dos tipos de glándulas, que las vamos a nombrar que sean extrínsecas o intrínsecas. Así que tu nombre, extrínsecas porque están fuera de la cavidad oral. Las extrínsecas porque están fuera de la cavidad oral, hablamos de tres específicamente, la parótida, la submandibular y la sublingual, y las intrínsecas que son las que forman parte de la propia cavidad oral, como las bucales, las palatinas, las linguales, que también tienen una parte de secreción. Si bien las intrínsecas representan el 90% de la secreción de esa saliva, las intrínsecas o bucales también tienen un 10%. Esa sí Una diferencia entre ellas es que las glándulas salivales extrínsecas van a responder a estímulos. Son las encargadas de cuando se requiere realmente una producción más intensa de saliva, bien sea por la llegada del alimento o porque estamos masticando, se produce una mayor cantidad. Mientras que digamos que la producción basal y continua está dada por las glándulas intrínsecas, o sea, los bucales, los testicales y las palatinas. Algo ideal es que esta saliva va a tener un pH entre 6 a 7, algo que es ideal. Porque si bien ayer hablamos de la digestión de proteínas, hablamos de la tialina, ¿cierto? Y vimos que tenía una función también. Entonces, esta tialina requiere este pH de 6 a 7 para poder actuar. Y dijimos que cuando llegaba al estómago, pasaba por la sien gástrica sin actuar. Entonces, ella requiere este grado, este rango de pH para poder activarse y para poder actuar adecuadamente. Además de que tenemos dos tipos de glándulas, también tenemos dos tipos de secreción. Una secreción que va a ser más acuosa, más ferosa, que va a ser rica en proteínas, cuya función va a ser, rica en proteínas que actúan como enzimas, cuya función va a ser degradar. Y una secreción que va a ser más mucosa, que va a ser más espesa, más glucosa, más pegajosa, que va a ser una función tanto de protección de la orofaringe como del esófago para el paso del bolo, como de lubricación para que se pueda pasar bien cuando hacemos la depresión. Entonces, básicamente esa es su función. En general, decimos que la parótida genera aproximadamente solamente un 20% de esa secreción salival. Ese 20% va a ser predominantemente una secreción de tipo serosa. O sea, va a ser muy rica en proteínas, muy rica en tialina. Ya dijimos que esa tialina venía principalmente de la parótida. Entonces, esta parótida, el 20% principalmente de tipo serosa. Luego tenemos la glándula submandibular, que son estas de acá abajo, que van a ser las encargadas de producir el 70% de esa secreción. Y su secreción va a ser principalmente mixta, o sea, tanto mucosa como serosa. Mientras que, por otro lado, tenemos la sublingual y las propiamente intrínsecas, que son las bucales. La sublingual, en muchos sitios van a verla como mixta. Pueden encontrarla que solamente se encarga un 5% y puede ser tanto mixta como mucosa. O sea, sí llega a producir cierta producción serosa, pero el 80-90% de su producción va a ser mo. Y las intrínsecas de la cavidad oral que sí producen un 5% y son principalmente mucosas. Entonces, la secreción de la saliva tiene una concentración de iones de sodio y de potasio y del carbonato que está muy por encima de la concentración del plasma. Ya más adelante vamos a ver por qué, pero básicamente tenemos que la concentración del plasma de potasio es de 3.5 a 5.5 y en la saliva podemos encontrar el miligramo. En cuanto al bicarbonato hablamos de 22, 26 miligramos por litro y ahí podemos llegar a encontrar 50, 60 miligramos. O sea que tenemos más potasio, más bicarbonato de lo que conseguiríamos en el plasma. Mientras que por el contrario, el sodio tiene menos concentración de la que tiene el sodio y el cloro de la que tendría en el plasma. Entonces, ¿cómo se produce? La saliva se va a producir por dos procesos. Primero, una fase primaria, que va a ser la secreción salival primaria, que se produce en el acino. ¿Saben la estructura de la glándula salival? Son acinos y conductos salivales. En los acinos tenemos la secreción primaria. Si es una glándula que es principalmente serosa, tendrá principalmente tialina. Si es una glándula que será principalmente mucosa, tendrá principalmente moco. Pero en cualquiera de los dos casos está embebido o está mezclado con un líquido extracelular.
el cual el líquido extracelular en condiciones iniciales es exactamente igual a la composición del plasma, o sea, es una sustancia isotónica, ¿ok? Pero al final, les acabo de decir que esta saliva que sale por acá tiene mayor concentración de potasio y de bicarbonato que la que tendría el plasma y tiene menos sodio y menos cloro de la que tendría el plasma. Es decir, se vuelve una sustancia hipotónica, ¿ok? ¿Qué pasa? Que en su recorrido, desde la sino hasta que termina siendo excretada en la cavidad oral, sufre un proceso de modificación secundaria, ¿ok? Que ya vamos a ver. Ok. Vamos a hacer un adelanto rápido a decir que la regulación de la secreción salival está dada principalmente por el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Y en este sentido va a recibir eferencias tanto del simpático como del parasimpático. Y principalmente va a ser del parasimpático, ¿ok? Y recordemos que el parasimpático actúa a través de un neurotransmisor, ¿cuál es? Se hace temporada. Entonces, vamos a ir, porque realmente, sinceramente busqué 800 imágenes que pudiesen tener todos los pasos de la secreción salival primaria y no se consiguió, o sea, no hay. Entonces, vamos a ir leyéndola para que no se pierdan, ¿ok? La leemos tal cual y vamos ubicando en la célula qué es lo que va pasando, porque son varios procesos acoplados entre sí, que si no entendemos uno, pues vamos a perder el siguiente. Entonces, ¿alguien sabe dibujar bien? Está en el mismo, ¿no? Y aquí tenemos el asilo. ¿Sí? Tenemos unas células, digamos que son células acinales. Desaparece. ¿Ok? Aquí. Cada una de estas es una. Entonces, dijimos que en este caso lo que lo va a estimular es la acetilcolina, la ACH. La ACH se une a qué tipo de receptores? Receptores muscarínicos. ¿Ok? Receptores muscarínicos, que en este caso hablamos de receptores muscarínicos M3. Se une. Ok. Vimos en las clases anteriores que el receptor muscarínico de tipo M3 está unido a una proteína G, que es una proteína GQ. ¿Ok? Esa proteína GQ, si tenemos una foto, tenemos un lambda. El M3, que cuando se une aquí, tiene componente alfabéticamente, ¿ok? Entonces se escinde, se separa y activa una molécula que está por aquí, que es la fosfolipasa C, ¿ok? Esa fosfolipasa C escinde el iositol, el IP3 y ese glicerol, ¿cierto? Y ese IP3 luego los depósitos de calcio para que aumente el calcio en el tejido celular, ¿cierto? Es el mecanismo básico de cómo funciona ahí. Entonces, una vez que eso cae el calcio y aumenta su concentración dentro de la célula, empiezan a darse una serie de procesos de fosforilación de proteínas que activan bombas de canal. Entonces, vamos a paso 1. Activo bombas de sodio, potasio, 2-cloro, ingresando esto en el interior de la célula. Entonces, tengo aquí una bomba. Vamos a poner aquí la luz, el ácido, y aquí está, en teoría, la sangre. ¿Ok? Entonces, tengo una bomba aquí, el sodio, potasio, 2-cloro. O sea, aquí estoy metiendo sodio, potasio y 2 iones de cloro. ¿Ok? Ahí. Entonces, segundo, activo el cloruro de la membrana apical en la luz. Para permitir que este cloro pase por la sangre, aquí, pues la bomba sodio, potasio, cloro, y gracias a este canal, ¿okay? Este cloro pasa directamente para acá. Y ya tengo aquí el cloro. ¿Se entendió? Entonces, esta activación aumenta el calcio intracelular, este calcio activa la bomba sodio, potasio, cloro, meto un sodio, un potasio, 2 cloro. Por ahora, estoy diciendo que se activan canales en la membrana apical, ¿ok? Hacia la luz del ácido, que permiten que ese cloro difunda a través de la membrana hacia la luz. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que el cloro es una carga negativa, ¿cierto? Y cada vez que ella sale y llega acá, va llenando esto de cargas negativas, ¿cierto? Ok, eso es muy importante. ¿Alguien puede colocar todos? Pero es que también estás metiendo un vaso A la derecha. Ah, bueno, sí. Ok.
Ok, entonces. No, creo que esto es. No, arriba. Saltando un paso. Bajo mojado. Arriba, si quieres darle izquierda. Esa. No, a la derecha. Ahí, ya. Ok, entonces, también se van a activar bombas sodio-potasio aunque pegas. Esto sí, en la membrana vasolateral. ¿Ok? En la membrana vasolateral, vasolateral. Basal, lateral. Yo tengo bombas sodio-potasio. ¿Ok? Esta bomba sodio-potasio va a sacar sodio, ¿cierto? A la vez que ingresa potasio. ¿Sí? Entonces, digamos que esta es una célula y esta es otra. En el medio, en este espacio, entre las células, se empieza a poner el sodio, ¿cierto? ¿Sí? Y el sodio son cargas positivas, ¿sí o no? Entonces, yo estoy acumulando aquí una gran cantidad de cargas negativas, por ende, esa electronegatividad a través de sodio, para que pase a través de estas uniones paracelulares hacia acá. Y ya logré que tenga cloro y ya logré que tenga sodio, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sabemos cómo llegó el cloro? Bomba sodio-potasio cloro, canal afocal, pasó directamente hacia la luz. El sodio, por la base de potasio, aumenta su concentración a nivel de los espacios paracelulares y luego por el gradiente eléctrico se difunde buscando estas cargas negativas hacia la luz. ¿Ok? Paso 4. Activa canales de potasio en el plano apical a la vez que activa intercambiadores de potasio con hidrógeno. Entonces, yo tengo aquí que nos está llegando una gran cantidad de potasio y a su vez aquí también está llegando una gran cantidad de potasio, ¿cierto? Por las bombas sodio-potasio cloro y por la bomba sodio-potasio. Entonces yo tengo una gran concentración de potasio dentro, que eventualmente esa concentración de potasio que está dentro va a buscar salir, por eso está claramente. Entonces activo unos canales que permiten tanto su difusión simple, o sea, a través de las proteínas, como intercambiada con iones de hidrógeno. En este caso sí, con hidrógeno. Ya tenemos cloro, tenemos sodio y tenemos potasio. ¿Me hasta ahí? Ok. Vamos a ir a eso. Luego tenemos el movimiento del sodio y ahí mismo se mueve el electroquímico negativo, tenemos por el sodio de la luz y en el desplazamiento del sodio. Luego nos falta el agua. ¿Okay? Y el agua, si ya acumulamos una gran cantidad de cloro, acumulamos una gran cantidad de potasio y acumulamos una gran cantidad de sodio, el agua se va a mover por ósmosis de donde hay más a donde hay menos, ¿cierto? Entonces el agua va a difundir de dos formas. Vamos a dibujarlo. El agua puede difundir en medio de los movimientos intercelulares, o sea, de forma paracelular, por ósmosis, ¿ok? Escuchando un gradiente de concentración, por ejemplo así. O puede también difundir de esta forma, ya que estas células tienen una gran capacidad de transportar agua, teniendo dos transportadores. Está la acuaporina 3 y la acuaporina 5, que básicamente son proteínas de carbono que permiten que pase el agua, son proteínas canadas. Entonces aquí pasa el agua, el agua puede pasar hacia acá y directamente hacia acá. Esa que tiene dos vías, o por vía paracelular directamente a la luz, o al interior del cerebro por la acuaporina 3 y luego salir de ella por la acuaporina 5. Entonces, ya tenemos cloro, potasio, sodio y agua. ¿Ok? ¿Qué nos falta? El bicarbonato. ¿Sabes qué? Ok. El bicarbonato se va a generar de una forma distinta. Yo aquí estoy recibiendo agua, ¿cierto? A la célula. Pero a la vez el metabolismo de la célula me va a ir produciendo dióxido de carbono, ¿cierto? Estas células de así no tienen enlace de carbono. El enlace de carbono es para hacer, ¿cierto? Agua, CO2, H2CO3, ¿cierto? Y esto es una molécula bien estable como el pH se hizo así. Y forma bicarbonato y forma hidrógenos. ¿Ok? Entonces, este bicarbonato, luego por simple intercambio con el potasio, con el cloro no se va a poder jugar. Vamos para ver. Yo acumulé una gran cantidad de cloro aquí dentro y estoy formando bicarbonato aquí, ¿cierto? Entonces yo tengo demasiado cloro ahí dentro, pero yo necesito sacar bicarbonato, ¿ok? Porque yo estoy acumulando aquí dentro y no se puede quedar ahí dentro y necesito mandarlo a la luz. Entonces él lo que hace es intercambiar
el cloro por acá y transporta el cloro por acá. O sea que si bien yo, digamos que devuelvo algo de cloro, lo utilizo para cambiar el bicarbonato y me queda el bicarbonato en la luz. Entonces tengo bicarbonato, sodio, potasio, agua y cloro. ¿Ok? En concentraciones exactamente las mismas, muy cercanas al plasma. O sea que este líquido, la forma inicial es isotónico. ¿Ok? ¿Entendió? ¿Sí o no? ¿Seguros? ¿Ok? Entonces, eso. Ok. Entonces, una vez que ya se produce eso, tenemos que pasar al conducto. ¿Ok? Porque bien me dice, al principio el sodio, el potasio, el bicarbonato, el cloro tienen concentraciones exactamente iguales a las que tiene el plasma. Pero lo que sale por acá es un producto que tiene bajo sodio, bajo cloro y tiene bastante potasio, bastante bicarbonato. Entonces, ¿qué pasa en el proceso? ¿Qué pasa en ese camino que eso modifica? Tenemos acá varios procesos. Entonces, vamos a ir un camino. Se activan canales de sodio, son los canales ENAC, son canales epiteliales de sodio, ¿okay? Que permiten estos ENAC activa el sodio está muy concentrado aquí, ¿cierto? Las células dentro no tienen tanto sodio. Pero yo tengo unas células epiteliales con unos canales epiteliales que me permiten que el sodio vaya a este. Simplemente por mediante de concentración, el sodio pasa de donde hay más a donde hay menos. Dentro de la célula no hay mucho sodio. Los homocidos por eso se encargan de ir sacando el sodio. Y aquí dijimos que como le damos los datos, porque tenía que se integraba por el cloro. Entonces, cuando llega el conducto que se consigue con este conducto, se escapa. Y llega al interior de la célula. Sale de la célula. ¿Ok? Ese es el paso número 1. ¿Ok? Y bueno, obviamente luego, si yo me lo vamos a hacer el sodio potasio aquí, sacando el sodio, el potasio, este sodio, una vez que pasa al interior de la célula, lo tengo que afuera. ¿Ok? Entonces, segundo paso. Absorbemos el cloro. El proceso por el cual se produce esto es básicamente el mismo. Si yo estoy acumulando una serie de cargas positivas aquí, ¿ok? Eso va a traer cargas negativas. Y el cloro es una carga negativa. El cloro aquí. Entonces, el cloro va a buscar ingresar al interior de la célula solamente por el agente eléctrico. Entonces, en primer lugar, muevo el sodio y en segundo lugar, muevo el cloro. Porque esta salida del sodio, o esta entrada del sodio de la célula, genera un gradiente electronegativo. Siempre que un catión se mueve hacia otro compartimiento, es una carga negativa detrás. Cuando hay una carga positiva, que se está escapando. Como cuando el potasio sale de la célula, tiene una carga negativa, que también lo hace. Y es una carga de menos 70.000 voltios. La carga es la que permite que el cloro difunda hacia el interior de la célula. Entonces ya el cloro también se escapó. ¿Cierto? Ya vemos por qué disminuye el cloro y por qué disminuye el sodio. ¿Ok? Ok. Entonces, en lo siguiente es la selección activa del potasio. Obviamente, si yo estoy llenando de cargas positivas en el interior de la célula, llegó mucho sodio al interior de la célula, esas cargas positivas tienen que cambiarse por algo. ¿Cierto? Si el canal mucha carga positiva dentro, se va a exponer esa membrana y no es lo que realmente necesitamos. ¿Ok? Entonces, este gradiente que se genera el sodio de cargas positivas va a ir bombeando el paso de potasio. ¿Se acuerdan? Sodio y potasio. Entonces se acumula mucho energía. ¿Okay? Hay demasiado potasio dentro para todo el sodio que está llegando, pero bueno, entonces empieza a salir. Y puede salir tanto directamente por el cuerpo de la membrana permeable del potasio, como intercambiado por iones de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno sale potasio. ¿Ok? Entonces ya tenemos más potasio aquí, menos cloro y menos sodio. Pero ¿qué es el bicarbonato? El bicarbonato pasa por el principio exactamente lo mismo. Está acumulado dentro de la célula y se va a empezar a intercambiar con el cloro, porque si yo tengo una cantidad grande de cargas negativas aquí, yo puedo aprovechar que el cloro quiere entrar, ¿ok? Para intercambiarlo por otro ion, en este caso el bicarbonato.
yo pierdo ciertas moléculas de cloro a la vez que intercambio por el carbono. Entonces, así, de esta forma, el sodio se escapa por el pene. El cloro sigue la carga electronegativa o la salida del sodio. La acumulación de carga positiva dentro de la célula permite que el potasio salga, ¿ok? Y como yo necesito, estoy acumulando el carbono que estoy produciendo aquí dentro, realmente cambiarlo por otro para poder sacarlo. Aprovecho las cargas negativas, que hay muchas acá, que es el cloro, para poder intercambiarlo y sacar el carbono. Entonces, yo aumenté la concentración de bicarbonato y aumenté la de potasio, la de la de cloro y disminuí la sodio. Por eso mi producto final de la saliva es así. ¿Ok? ¿Se entiende? Vale. Entonces, está la composición, más sodio más cloro, hay mucho potasio, mucho bicarbonato. Como les decía, hay aproximadamente 15.000 equivalentes de sodio y 15.000 equivalentes de cloro, o sea, está entre los dos, el cloruro de sodio, y hay aproximadamente 30.000 equivalentes de potasio y 50-70 de bicarbonato. Ok, y esto es un principio muy básico y sencillo. O sea, si mi capacidad de producción de saliva está al máximo, si yo estoy llenando esos productos mucho, como que yo tengo un grifo demasiado abierto. El agua pasa muy rápido o pasa muy lento por la tubería. Muy lento por la tubería. Rápido, ¿no? Si pasa muy rápido, da la chance de que se dé todo eso intercambio. Entonces la saliva se parecerá un poco más a como se produjo, ¿cierto? Entonces tendrá, obviamente, más sodio y más cloro y un bicarbonato de potasio. Mientras la secreción salival se acerque más a su máximo, se va a parecer más a la producción inicial. Entonces, ¿cómo se regula esta producción de saliva? Bueno, en primer lugar tenemos que vamos a hablar casi todas las fases que vamos a hablar. Hablamos de una fase oral y una fase cefálica o una fase intestinal, probablemente. Con el saliva, en la producción de saliva hablamos de una fase oral y una fase cefálica. La fase oral no es más que el estímulo que se genera directamente en la cavidad oral, producto de la llegada al alimento, ¿ok? Bien sea por la estimulación química a las papilas gustativas, ¿ok? O bien sea por el hecho de la masticación, ¿okay? La propia estímulo mecánico, que puede generar la activación. Entonces estos estímulos van a viajar por vías aparentes, ¿okay? Y luego van a devolver una respuesta por vías aparentes de los estómago. Y aquí vamos a poner con eso. Las eferencias vienen del parasimpático y del simpático. En cuanto al parasimpático, vienen del núcleo salivatorio superior e inferior, dos puntos ¿okay? Que se encuentran en el punto de transición entre el puente y el bulbo raquídeo. ¿Okay? Entonces, en ese punto de unión entre ellos se encuentra el núcleo salivatorio superior e inferior. Ellos van a viajar con nervios cardiacos. ¿Okay? El superior va a viajar ¿okay? Por el parcial, el facial. ¿Okay? Entonces va a viajar por la corona del tímpano, por el nervio lingual y lleva un ganglio ubicado en la región submandibular, ¿ok? Hace su sinapsis y luego manda una fibra posináptica o ganglionar a las dos principales glándulas, digamos, extrínsecas, pero menores, que son la sublingual y la submandibular. Entonces la submandibular y la sublingual reciben del núcleo salivatorio superior por el nervio lingual, ¿ok? Entonces, mientras que el núcleo salivatorio inferior envía estas diferencias por el gloso marino, llega al ganglio óptico y de ahí, a través de la rama auriculotemporal, a la parótida. Simplemente creo que sepan que estos núcleos son los que envían las diferencias del parasimpático a estos glándulos. Se libera la acetilcolina. Si se libera acetilcolina y después de que no son nerviosos, tenemos todo este proceso que hablamos ahorita. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se va a activar ese NIU3, se va a activar la componente C, aumenta el cálculo celular y tiene lugar todo el proceso de secreción salivar. ¿Ok? Entonces, ciertos estímulos, como por ejemplo el gustativo, es una respuesta refleja lógica. Si en la papila gustativa percibe un gusto ácido o un gusto amargo, va a entender que esa sustancia puede ser nociva, ¿cierto? Y la saliva tiene capacidad de neutralización. Entonces, si yo siento que algo me va a hacer daño y tengo la capacidad de producir saliva para neutralizarlo, entonces recibo el estímulo, el
de que tenga un sabor ácido o amargo, eso va a los centros superiores y ahí se envía una experiencia por el parasimpático para producir saliva, tanto para diluir esa sustancia, si yo tengo una sustancia lesiva y la diluyo, me va a hacer menos daño, ¿ok? Entonces, ese es un mecanismo de defensa. Y segundo, porque si es muy ácido, yo tengo muchísimo líquido, por lo tanto, la saliva que me va a permitir neutralizarlo. Y al neutralizarlo, evito que me irrite la glucosa, ¿ok? Entonces, un buen mecanismo básico de defensa. También los estímulos táctiles, la sustancia como los hace que son más lisas, tienen que estimular más la secreción de los glucosa. Luego tenemos el simpático. Bueno, vamos a explicar ahora. El parasimpático va a aumentar el volumen salival, entonces, va a anular, ¿okay? Pero va a dar lugar a una producción de saliva que es acuosa, es serosa, o sea, muy bien, tiene bastante agua, tiene bastantes electrolitos, ¿okay? No tiene tanta pulsina, digamos. Mientras que el simpático, cuya experiencia va a venir realmente aproximadamente de 1 hasta 4, se envían unas ramas que van al ganglio cervical superior y de ahí esas referencias van directamente a las glándulas salivales. Okay, también puede llegar a estimular el volumen salival, o sea, si va a producir más saliva, pero no sé si se han dado cuenta cuando están muy estresados, nerviosos, que están en una situación de lucha o de vida realmente, que la saliva se pone como más corta, más espesa, más seca. Es por eso, porque realmente es una saliva que es más viscosa, que está más preparada para tener proteínas que tener agua y electrolitos. Entonces, si bien estimula el volumen salival, lo hace menos que el parasimpático. Si no tiene que poner una cantidad más grande que esto, no va a ser. Esto no solamente está mediado porque la norepinefrina no va a activar el IL-3, sino que va a activar el beta, ¿okay? Sino que además la acetilcolina o el parasimpático acelera los vasos sanguíneos que produce vasodilatación, ¿verdad? En el caso del músculo liso, ¿okay? Produce vasodilatación. Si yo tengo mayor flujo sanguíneo, estas células que estaban aquí, que son las de la silo, van a lograr recibir más fácilmente todos esos iones que necesitan, ¿cierto? Mientras que el simpático, a través del receptor alfa-1, ¿qué va a hacer? Vasoconstricción. Entonces, si estos vasos se hacen vasoconstricción, este vaso de acá, este le va a dar el flujo, este vaso va a tener este diámetro con este, no va a haber un adecuado aporte de agua, de electrolitos para poder formar la saliva. ¿Se entiende? Ok, sin embargo, la regulación de la producción de saliva no es solamente un proceso oral, o sea, no es que solamente cuando consumimos el alimento se produce saliva, ya que incluso cuando pensamos en un alimento, cuando vemos un alimento, cuando escuchamos que se prepara un alimento que nosotros asociamos con un determinado alimento, el olor de una parrilla, por ejemplo, y el sonido. Entonces, eso también genera que se produzca la salivación. Eso se conoce como fase cefálica de la salivación. Y es que todos estos estímulos, tanto gusto como el olfato como el visual, generan o se procesan en la corteza. Una vez que en el córtex cerebral procesamos esa información, no solamente se envían referencias a la corteza cerebral, sino también a la amígdala. Y la amígdala es parte de este sistema límbico. Bueno, vamos a hacerlo más sencillo, lo más simple. Si yo tengo un estímulo visual, auditivo o de olfato, eso se va a procesar en la corteza cerebral. ¿Okay? Pero en el camino vamos a dar unas ramas a un centro límbico. El sistema límbico se encarga de darle un valor emocional o una carga, digamos, basada en nuestras experiencias a esa información. O sea, no solamente la información es dada, y por eso que de repente a mí que me gusta la pizza, capaz eso me genera emoción y a alguien que no le guste, probablemente no. Entonces, por eso la información no se puede igual en todo. Entonces, ¿qué pasa? Para llegar a la forma simple de hablar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa información va ascendiendo, esas ramas van al límbico, ese límbico también envía luego unas experiencias que van al hipotálamo, que no es el hipotálamo anterior, y allí hay un centro, que es el centro de regulación parasimpática. ¿Okay? Significa que todos estos procesos están regulados por el parasimpático. El parasimpático, el centro regulador del parasimpático, va a recibir una gran cantidad de información, el gusto, el olfato y la vista, basada en nuestras experiencias y la información que recibe de la amígdala,
y va a enviar referencias a las glándulas salivares, ¿okay? Por toda esta vía que dijimos ahorita. Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, si usted, ¿qué te gusta a ti? El pollo. El pollo, si hay un pollo, empieza a salir incluso antes de que se lo empiece a comer. Y luego necesita comer para que esa producción de saliva comer. ¿Okay? ¿Se entiende? Entonces, hablamos de la fase cefálica como toda esa producción de saliva que se genera por estímulos previos a la llegada del alimento a la cavidad. ¿Okay? Son estímulos, digamos, indirectos. Ok, esto le hace lo que son las funciones básicas de la salida. Y me parece más importante que hablemos de los procesos que son más difíciles de entender que realmente esto. Pero en principio, la salida tiene una función protectora porque es una capa mucosa y la capa mucosa va a proteger a toda la mucosa, tanto de la cavidad oral como de la orofaringe, que cuando pasa el bolo, este bolo, si es un alimento que sigue siendo, digamos, superficial encima, al pasar, no choque directamente con la mucosa de lesiones, sino que tiene la salida de la proteína. ¿Okay? Igualmente con sustancias que son químicamente irritantes, la neutraliza, la disuelve. Igualmente la comida. Si la comida es muy sólida, al mezclarse con la saliva y la masticación, logramos, digamos, formar una masa que se conoce como bolo, que posteriormente vamos a deglutir. ¿Okay? Sin la saliva, esto sería muy difícil. ¿Okay? Pero es como darle una masa sin echarle agua, es imposible, no se va a echar la comida. Además, también ayuda al gusto, porque si el gusto de las familias de ustedes se dedican a recibir no un pedazo de carne, sino un disuelto, o sea, proteínas disueltas en esa agua, entonces ese líquido lo va a proporcionar a la salud. Pero son funciones bastante básicas que pueden ir realizando. ¿Ok? Vamos a la secreción esofágica. La secreción esofágica es una cosa muy simple. Básicamente son una naturaleza mucosa, lo único que hacen. ¿Ok? Porque su función que va a ser permitir lubricar la mucosa esofágica para que ese bolo pase fácilmente a través del esófago y llegue rápido al estómago sin lesionar la mucosa, excepto en dos puntos, en la parte más superior y en la parte más inferior. ¿Okay? La mayor parte del esófago está compuesta por glándulas mucosas simples, que producen solamente moco, mientras que las glándulas mucosas compuestas producen un moco alcalino, o sea, un moco con bastante bicarbonato. ¿Por qué? ¿Dónde en el esófago necesito que se produzca bicarbonato? En el extremo más inferior, porque está muy cerca del estómago. El estómago, vamos a ver que va a producir una gran cantidad de ácido. ¿Okay? Si ese ácido se concentra y puede haber reflujo, porque se hace el reflujo de nuestro esofágico, asciende. Si yo no tengo ninguna sustancia que neutralice esa acidez, el estómago está preparado para defenderse contra esa acidez, el esófago no. Si el esófago se expone a esta sustancia ácida de forma continua, de forma crónica, va a llegar a desarrollar lesiones, úlceras, ¿okay? Por ejemplo, básicamente eso. Entonces, él necesita que en ese extremo inferior tengamos unas glándulas compuestas que además de producir un moco tienen ese moco de bicarbonato. Una vez que ese ácido se regrese, puede haber una neutralización. ¿Ok? Y en la porción proximal, no solamente protege contra la parte mecánica, sino que además, según un alimento o una sustancia ingerida muy ácida, tiene un mecanismo, digamos, de defensa para lograr neutralizarlo antes de que pase por todo el esófago. ¿Ok? Entonces tenemos todo el esófago, tiene glándulas mucosas simples, excepto en su porción superior e inferior, donde tenemos cosas compuestas que producen moco y bicarbonato. Queda nada, pero vamos a ver esta introducción. Mañana, perdón, el jueves, vamos a ver la secreción gástrica. Pensaba hacerlo, pero no va a chance. La secreción gástrica va a estar dada por tres elementos, vamos a verlo así. ¿Okay? Estos tres elementos van a ser toda la mucosa gástrica tiene unas células que son células mucosecretoras. ¿Cuál es su función? Secretar moco. Vamos a verlo así. Y dos tipos de glándulas. Tenemos toda una superficie de células mucosecretoras y entre ellas tenemos unas glándulas compuestas. Tenemos una célula de dos tipos. Glándulas oxíticas, ¿ok? Que van a producir ácido clorhídrico, principalmente. Vamos a dejarlo en esa función básica. Y tenemos las glándulas pilóricas. ¿Okay? Las glándulas pilóricas, su función va a ser producir unas hormonas que vamos a hablar luego, que son la gastrina y la serotonina. ¿Okay? Además de esto. Entonces, vamos a empezar. Las glándulas oxíticas son estas acá. ¿Okay? Se encuentran principalmente en el cuerpo y en el fondo. Si vemos la estructura del estómago, es porque la gran parte del estómago está cuerpo y fondo, ¿cierto? Entonces, si está en el cuerpo y el fondo, será muy abundante, ¿cierto? El 80%
de las glándulas que hay en la mucosa gástrica son glándulas oxígenas, cuya función principal es la producción de ácido clorhídrico. Sin embargo, los clorhídricos que producen, ellas están compuestas por tres tipos de células: células mucosas del cuello, que producen moco, células oxíticas o parietales, que producen el ácido clorhídrico, pero también producen otra sustancia que es el factor utilizado. Vamos a ver la próxima clase. Y tenemos células péptidas principales, cuya función va a ser producir y secretar el péptido el primer blanco, ¿cierto? Blanco, esto es péptido, se nos rompía los enlaces. Entonces, ¿qué tenemos? Que la función de la glándula oxítica va a ser producir una sustancia o una secreción que tiene moco, ácido clorhídrico, factor intrínseco y pepsinol. Eso es el principio básico de la glándula. Luego tenemos la glándula pilórica, que se va a traer el 7%, que va a ser el 20%, y en vez de estar en cuerpo de moco, se encuentra en antro. Y ellos van a tener otras características. En primer lugar, células productoras de moco. En segundo lugar, células G, o células enteroendocrinas productoras de gastrina, que lo hablamos en nutrición. Y las células D, que son células productoras de somatostatina. Y por ahí hablamos de las cuartas, están por ahí, están aquí, que son las células enterocromofílicas blandas, o ECL, que son células cuya función va a ser liberar histamina. Si quieren, les pueden dar un ojo a estas glándulas, cómo funcionan y más o menos cuál es su papel, para que tengan algo adelantado podamos conversarlo con más facilidad. Bueno, ahora podemos adelantar en estos minutos que nos quedan la función de las mucosas superficiales. Vimos que teníamos dos tipos de glándulas y una serie de células mucosecretoras. ¿Qué van a hacer esas células mucosecretoras? Producir moco. Parece que ocurren unas características específicas, que es extremadamente viscoso. En la clase de hoy vamos a ver que esas glándulas a nivel gástrico empiezan a producir una sustancia demasiado, con una concentración muy alta de hidrogenados, aproximadamente hasta 3 millones de veces más que lo que hay en el plasma. Eso significa que hay demasiada acidez en esa secreción. La mucosa gástrica es una mucosa, como cualquier otra, que no aguanta ese nivel de acidez. Entonces, si yo voy a producir algo que me pueda dañar, yo mínimo me cubro, ¿cierto? Si yo lanzo una granada, pero no la tapo. Eso básicamente es lo que hace la mucosa gástrica. Lanza un jugo gástrico que tiene un pH que puede ser hasta 1.8, es muy bajo, pero crea una capa mucosa, que cubre toda esa superficie de la mucosa, aproximadamente más de 1 milímetro, que va a llegar a proteger esa mucosa porque tiene una gran cantidad de vitaminas. Entonces, el pH que está justo aquí, por encima de la superficie celular, no es de 2, que es el jugo gástrico, sino de 7, que es el medio del cual ella puede vivir tranquilamente. Y para que se acuerde, pues esto básicamente el principio que utiliza alguna de las agentes patógenos como el pylori. El pylori lo que tiene la capacidad de pasar esta capa, mucosa, y depositarse por acá abajo. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de moverse como si fuese un tornillo, y introducirse en la mucosa, penetrar en ella, incluso disolverla, y acumularse en este espacio, escapar de la acidez gástrica, que no es viable para ella, e introducirse en un pH en el cual ella puede vivir. Y hay otros mecanismos, producir grasa, lo que sea. Pero el punto es que ese mecanismo nos protege de muchas cosas. Nos protege de la acidez gástrica, nos protege de los patógenos, nos protege de ellos. Cuando este mecanismo de protección se pierde, damos lugar a las probables lesiones o factores lesivos contra la mucosa, para prevenir la fisiopatología, pero que me parece interesante que lo sepan desde ahorita para que se pueda. La función protectora la que tiene el segundo mucosecretor, que produce ese moco y tiene mucho bicarbonato, para lograr neutralizar el pH, se escapa en la mucosa y además funciona como una barrera mecánica. Porque además vamos a ver que este moco, la próxima clase que tenemos la foto de eso, tiene una gran capa de fosfolípidos, son una capa de fosfolípidos. Entonces esa capa funciona realmente como una barrera a sustancias, que no logra pasar esa barrera lipídica y no logra llegar junto a la mucosa. Entonces, tenemos barrera mecánica, barrera química, neutraliza la acidez y además es una propia barrera física que limita el paso de sustancias y de patógenos al contacto con la mucosa. Entonces, hasta ahí nos quedamos por hoy. Ya luego vamos a ver cómo se produce todo esto, que realmente es bastante pequeño, que es cómo se relacionan las células parietales, las células enterocromofílicas, las células D, las células G, para lograr la secreción, tanto del ácido gástrico como del factor intrínseco, como del trilo, somatostatina, etc. Si les parece, se lo vamos a ver y lo dejamos.